estimado estudiante, este video trata acerca de la derivación del KPM. Esta parte va a ser un poco teórica porque lo que pretendo hacer es explicarle de dónde sale el famoso modelo Capital Asset Pricing Model, de ahí la sigla KPM del inglés, derivado o desarrollado por Sharpe, Trainer, Lindner, Mosin, varios autores que trabajaron en la década del 60 sobre este modelo, que está inspirado en la teoría portafolio de Markowitz 58, que es básicamente lo que hicimos y vimos en clase cuando hablamos de portafolio prácticamente durante todo el curso de inversiones. Ahora, ustedes recordarán este resultado. Obtuvimos una frontera eficiente, que sería entonces esta curvita negra que ustedes ven acá, donde lógicamente la parte eficiente es desde el portafolio mínima varianza, que estoy apuntando en este instante, hacia arriba, por cuanto esos portafolios que aparecen sobre la frontera dominan en media y varianza a los activos individuales de la economía que se encuentran en una nube de puntos aquí al interior, y lógicamente a la otra parte de esta frontera que aparece acá abajo, que aparece ineficiente. Cuando digo dominancia en media y varianza, tomamos una desviación estándar cualquiera como esa y estamos viendo que hay un portafolio como el P en este caso que domine en media y varianza cualquier portafolio que esté en este sector, y lógicamente también al que está acá abajo, término que tiene más retorno esperado por unidad de desviación estándar, que por lo tanto vamos a preferir, dado que siempre nosotros lo que vamos a querer en este contexto, bajo estos supuestos, es maximizar el retorno sujeto a una cierta varianza, o si es que fijamos el retorno, vamos a querer minimizar la varianza. Eso es lo que en el fondo vamos a querer hacer. Por lo tanto, los portafolios que están sobre la frontera acá arriba son todos preferidos a la nube de puntos. Recuerden que en la nube de puntos hay activos individuales, existen, tienen un precio de mercado, los demandamos. Error común de los alumnos es decir, esos activos que están acá al medio, ¿cómo van a ser demandados si son ineficientes en media y varianza, dado que hay activos sobre el portafolio eficiente que claramente son preferidos a ellos? Recuerden que necesitamos los activos individuales y por lo tanto los demandamos, aun cuando son ineficientes, la gran mayoría de ellos, porque al combinarlos de cierta manera podemos lograr armar un portafolio que está exactamente sobre la frontera eficiente, supongamos el portafolio E. Por lo tanto, recuerden que esa es la paradoja. Necesitamos los activos ineficientes individuales que aparecen allá abajo, donde muchos de esos son emprendimientos, empresas recién nacidas o empresas de mucha trayectoria. Las acciones, los bonos que emiten esas empresas son activos financieros que vamos a poner en nuestro portafolio, y por muy ineficientes que nos parezcan, vamos a descubrir que, dado que tienen una covarianza imperfecta con el mercado, eso nos va a permitir diversificar, eso nos va a permitir combinarlo de alguna manera, que vamos a lograr justamente más retorno por unidad de desviación estándar o por unidad de varianza. También teníamos la línea del mercado de capitales, que es esta línea que aparece acá, donde van a recordar ustedes que era la alternativa entre tomar un portafolio entre el activo libre de riesgo y un portafolio riesgoso cualquiera, y en este caso tengo un pool de activos riesgosos o de portafolios riesgosos que forman parte de la frontera eficiente. ¿Cuál va a ser el preferido? Vamos a tratar siempre de que la pendiente de la línea del mercado de capitales sea lo mayor posible, porque recuerden que la pendiente de la línea del mercado de capitales es justamente retorno por desviación estándar. Por lo tanto, mientras más pendiente tenga la línea del mercado de capitales, más retorno por desviación estándar. Y ahí descubrimos que si yo tomo por ejemplo el portafolio D, trazo una línea entre RF y el D y tiene menor pendiente que por ejemplo una línea entre RF y el E, y lógicamente menor pendiente aún que si yo trazo una línea entre RF y el P. Si el P es tangente a la frontera eficiente, lamentablemente ya no es posible encontrar otra línea en mercado de capitales que tenga una pendiente aún mayor, es decir, que nos dé más retorno por desviación estándar en cualquier combinación que hagamos entre RF y ese portafolio riesgoso, puesto que ya son portafolios inalcanzables los que están acá arriba, siendo que la frontera está acá abajo. Razón por la cual, al encontrar el portafolio P, ya nos hemos dado cuenta que ese portafolio P es el que tendríamos todos como referencia. Y si todos tenemos como referencia el portafolio P, y cuidado que esto es una premisa lógica, no tan científica desde ese punto de vista, diríamos simplemente que el portafolio P, dado que todos tenemos el mismo portafolio de referencia, debe ser un portafolio que combina todos los activos que están en la economía, y por lo tanto tiene que ser el portafolio de mercado. De otra manera, si todos tenemos como referencia el portafolio P, no cabría ninguna posibilidad de que existan activos fuera de él. Entonces, por lo tanto, ese tiene que ser el portafolio de mercado, y eureka, sabemos que el portafolio de mercado está acá,
RF está acá abajo y por lo tanto esta es la línea de mercado de capitales que va a imperar en la economía, y todos nosotros cada vez que tengamos un activo financiero, supongamos uno que esté por acá, por allá o más acá, vamos a siempre tratar de considerar el costo de capital de ese activo como mi costo alternativo, es decir, ¿qué es lo que tengo hoy día? Tengo en promedio el portafolio P, donde están todos los activos de la economía, y qué es lo que agrega o qué es lo que quita este activo que me están proponiendo a ese portafolio de mercado. Esa es toda la premisa básica. Por lo tanto, si nosotros recordamos que esta ecuación que está acá representa justamente la línea del mercado de capitales, vamos a nosotros aquí considerar que esto es la esperanza de retorno RP menos RF sobre sigma P. Eso es lo que llamamos el precio del riesgo de mercado, en el caso de que P sea particularmente el portafolio de mercado, como acabamos de mencionar. Ahora bien, hablemos un minuto sobre la maximización de la utilidad. Dijimos que lo que buscamos es maximizar utilidad, obtenemos utilidad a través del consumo, y por lo tanto, para poder consumir necesitamos el retorno de nuestros activos financieros. Razón por la cual una función de utilidad comúnmente aceptada o utilizada es la que está acá, que dice que la esperanza de utilidad va a ser creciente en retorno y decreciente en varianza, siendo este coeficiente A que aparece acá el coeficiente de aversión al riesgo. Individuos más aversos al riesgo son más, digámoslo así, intolerantes a este término de varianza, les va a quitar más utilidad. Individuos menos aversos al riesgo van a perder menos utilidad fruto de esta dispersión o esta varianza. El problema entonces de maximización de esa función, sabiendo que lo que es el retorno, la ecuación que tengo acá abajo, y que lo que es la varianza, sigma cuadrado C, que sería I cuadrado sigma P cuadrado. Recuerden que I era la proporción invertida en el activo riesgoso y por lo tanto 1 menos I, la proporción invertida en RF. Solucionamos este problema de portafolio y encontramos la ecuación que está acá. Y la vamos a utilizar para la derivación del KPM, donde vamos a suponer que un individuo promedio de la economía va a tener 100% de su riqueza invertida en el portafolio I. Partamos entonces desde esa base y vamos a derivar el KPM. Entonces, si invertimos únicamente en el portafolio de mercado, ahora el portafolio P lo voy a llamar M derechamente de mercado. En el óptimo, yo sé que voy a invertir toda mi riqueza en ese portafolio. Eso es lo que podríamos pensar que hace un individuo promedio. La ecuación era esta, razón por la cual yo al despejar digo que la esperanza RM menos RF, recuerden que esto es un 1, esto pasa multiplicando, igual sigma cuadrado M por la aversión al riesgo. Dicho eso, sabemos que el precio del riesgo era esperanza RM menos RF sobre sigma M o sobre sigma cuadrado M. Una vez más, interpretemos esto como retorno en exceso sobre la tasa libre de riesgo por unidad de varianza o por unidad de desviación estándar, si es que yo hubiera tomado la raíz de la varianza. En este caso lo vamos a ocupar como medida de precio del riesgo, tal cual está escrita acá. Entonces el ejercicio teórico es el siguiente. Vamos a tener en este instante toda nuestra riqueza invertida en el portafolio de mercado, por eso I igual a 1, y lo que nos están proponiendo es invertir una proporción muy pequeña, una fracción delta adicional en RM. Pero para poder comprar esa fracción delta adicional en RM, nos vamos a endeudar en RF. Entonces, ¿cuál sería mi portafolio resultante? Lo que ya tenía, que era RM, de ahí el 1 que está acá multiplicando RM, más delta RM, donde delta RM es lo que estoy comprando adicionalmente de retorno esperado de mercado, menos delta RF porque me estoy endeudando RF. De ahí el signo menos que aparece acá. Si yo reordeno esto, me doy cuenta que esto es lo mismo que RM más delta, RM menos RF. ¿Y qué es la varianza de esto ahora? La varianza sería 1 más delta cuadrado, recuerden que esto es una constante, sigma cuadrado M, por cuanto recuerden que RF no tiene varianza. Y por lo tanto, lo que tengo acá es un pequeño cuadrado binomio, si se acuerdan de eso del colegio, tendría 1 cuadrado, 1, más 2 veces el primero por el segundo, 2 delta, más el segundo, delta al cuadrado. Entonces lo que ustedes ven acá en el paréntesis, veces sigma cuadrado M. Pero como dijimos que delta era pequeño, delta cuadrado es todavía más pequeño. Recuerden que habíamos dicho que delta era una pequeña fracción, por lo tanto una pequeña fracción al cuadrado que aún una fracción más pequeña. Razón por la cual vamos a suponer que este término es 0 y por lo tanto nos quedamos simplemente con el 1 más 2 delta, en el fondo que es el término que va a sobrevivir acá abajo en esta ecuación.
Me queda que la varianza entonces de mi nuevo portafolio va a ser sigma cuadrado m más 2 delta sigma cuadrado m. Dijimos que este término iba a ser 0. Por lo tanto, al decir eso, una vez que obtenemos esto, vamos a decir, bueno, ¿y cuánto varió o cuánto fluctuó la varianza? 2 delta sigma cuadrado m, porque esa era la varianza original del mercado y esto es lo que cambia. Por lo tanto, vamos a decir que cambia en esa cantidad. 2 delta sigma cuadrado m. Ahora, ¿cómo cambió el precio marginal del riesgo? Recuerden cómo habíamos definido el precio del riesgo. Aquí está la ecuación. Sería la variación de la esperanza de R, olvidémonos el término RF en rigor, porque no está ahí toda la acción, sino que vimos cómo cambiaba fruto de haber invertido más en RM, pero endeudándome RF, sobre delta o la variación de la varianza. Entonces obtuvimos el numerador, que justamente es esperanza de RM menos RF, y obtuvimos el denominador, que era 2 delta sigma cuadrado m. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer inmediatamente es cancelar esos deltas que están ahí, y me queda esperanza de RM menos RF sobre sigma cuadrado m, que era el precio del riesgo, y eso multiplicado por un medio. Por lo tanto, diríamos medio precio del riesgo. Ahora, siguiente ejercicio. Guardamos ese resultado un momento y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con un activo financiero cualquiera. Por ejemplo, acciones de General Motors. Nada más que efecto de ejemplo. En este caso, vamos a simplificar un poco todo lo que hicimos, pero básicamente es lo mismo. ¿Cómo cambia el retorno esperado? En este caso sería delta, esperanza del retorno GM, menos RF, porque dijimos, vamos a invertir una proporción delta adicional en General Motors, endeudándonos a RF. La varianza de eso sería sigma cuadrado resultante, sería delta cuadrado sigma cuadrado GM. Ahora sí tenemos una diferencia, porque estamos comprando GM, y a eso tengo que adicionar lo que ya tenía de varianza en mercado, más 2 veces delta, la covarianza entre GM y el mercado. De ahí se nos produce una pequeña diferencia. En términos de variación de la varianza, esa era la varianza original que yo tenía en mi portafolio. Por lo tanto, en términos de variación, se me agrega este término, que está aquí, y se me agrega este término, que está acá. Por lo tanto, nuevamente tomo la relación entre delta esperanza RM, lo que gano en retorno con respecto a la varianza, y me daría esperanza de retorno GM menos RF sobre 2 delta covarianza RM con GM. Lo que nos falta es un delta acá en el numerador, que se nos había quedado por acá, así que ese delta va aquí y ese delta se va con este. O sea, por lo tanto ese delta ahí se suprime, se elimina. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Un medio esperanza de retorno GM menos RF sobre la covarianza de GM y RM. Entonces aquí viene de nuevo de lógica aristotélica lo que voy a plantear. Si nosotros estábamos con nuestro portafolio de mercado, que era originalmente lo habíamos llamado portafolio P, ahí donde era tangente la línea del mercado de capitales, y a alguien se le ocurre agregar delta veces de el portafolio de mercado a mi portafolio total, o delta veces GM, si una de las dos estrategias fuese más rentable que la otra, lo haríamos, y por lo tanto iríamos largo en esa estrategia y corto en la otra. Por lo tanto, la premisa básica es que debiera dar lo mismo, porque de otra manera estaríamos rebalanceando nuestro portafolio en favor de uno o el otro. Por lo tanto, lo que yo gano en retorno por varianza con mi estrategia de invertir delta veces en GM o invertir delta veces en retorno mercado, debiera dar exactamente lo mismo, razón por la cual la esperanza de retorno GM menos RF sobre 2 covarianza retorno GM menos, con RM tendría que ser igual a esto. Despejamos y encontramos esta ecuación, que es el KPM. En el siguiente video les voy a explicar ahora cómo interpretamos esta ecuación del KPM y cómo la utilizamos normalmente. Muchas gracias.